Yayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Yayorada Radha Madhava Kunda Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Krivanadari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vrajajana Randana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yayovada Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Divanadari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vrajajana Randana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Sri Sri Rama Vasta Sakiki Jai Ya, Parama Karuna Gaura Nitai Ki Jai Nitai Jai. ya. Haribol. Una, Bhakta René, disculpe, una pequeña nota. Tiene que conectar a Prabhupada Bioma por vía telefónica, por favor. Ok, de inmediato. Prabhu, ¿me puede poner para poder compartir pantalla? De inmediato. Ok, Ahí está listo. muy bien. Entonces, vamos a tratar de... Listo. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar esta clase y antes de comenzar quería un poco, me parece apropiado, una carta que Prabhupada le escribe a Giriraj Swami en relación a la importancia del estudio del Bhagavad Gita, ¿no? En esa carta, Prabhupada le pide que él se preocupe de que todos estudien cuidadosamente el Bhagavad Gita. Y dice, lo tienes que hacer porque es muy esencial para todos ustedes, ya que este es el manual de instrucciones de la vida humana. Y sin ese conocimiento, su vida humana Bien, muchas gracias. será desperdiciada. ¿Quiere participar de la clase de hoy? Sí, no. Ahí, Ya. Entonces, ahí, aquí ya está el devoto. Recién comenzó. ok, entonces podemos continuar. Entonces, la importancia del Bhagavad Gita es justamente eso, que es como Prabhupada lo está definiendo, un manual de instrucciones para la vida humana, o sea, porque esto es como el mundo material se usa metafóricamente la imagen de un océano, ¿no? Ya que en el océano uno está víctima de las olas, lo llevan de un lado a otro, ¿no? Y entonces el buen uso del Bhagavad Gita es como poder subir a un barco, pero si subimos al barco y no sabemos a dónde ir, pues ha mejorado un poco la condición, pero seguimos a merced del océano. Entonces, cuando tenemos un manual, una guía, y entonces aprendemos a usar el barco, podemos llevarlo a donde está la tierra firme, que es justamente el mundo espiritual. Y entonces es importante estudiar con ese propósito de practicar las enseñanzas, porque la vida espiritual es Vijnana, es estudio y luego práctica, y luego la realización.
por eso se dice que esto es la ciencia del alma, porque es algo que podemos verificar que es tal cual, que se cumple. Nosotros podemos experimentar lo que las escrituras dicen cuando somos serios y constantes en la práctica de nuestra vida espiritual. Entonces, en ese marco he tratado humildemente de presentar esta clase y en la parte de las conclusiones vamos a tratar de ser eh, lo más útil posible en el sentido de que sea algo práctico. Entonces, bueno, vamos a comenzar el viaje del alma, reencarnación y evolución espiritual. Entonces vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanang Namaskritya. Narayana Namaskritya. Naranchaiva Narotamam. Naranchaiva Narottamam. Devin Saraswati Vyasam. Devin Sarasvatim Vyasam. Tato Yayam Udirayet. Tato Jaya Udirayet. Om Tat Sat. Bueno, vamos a empezar entonces. Esta clase, tal como me indicó Prabhu Atmatattva, siempre está basada en el Bhagavad Gita. Entonces, este tema lo he centrado básicamente en el capítulo 2, donde se desarrolla ampliamente la reencarnación. Y como verso clave, vamos a ver el verso 2:13. Tal vez solo un devoto puede repetir porque como hay delay, eh, o si no solo, no sé cómo sería en este caso Prabhu Atmatattva. Bhakta René, ¿usted puede repetir, por favor, Sí, cuando bro. el devoto lea? Ok, bro. Muy bien. Deji no es minyata deje, Dehinosmin jata dehe, kaumaran yauvananjara, kaumaran yauvanam jara, tatta dejantara praktir, tatha dehantara praptir, tiras tatra namuhyati. thiras tatra namuhyati. Muy bien. Ahora usted diga, yo voy a repetir. Dehinosmin jata dehe, Deji no es minyata deje, kaumaram yauvanam jara, kaumaran yauvananjara, tatha dehantara praptir, tata dejarantara praktir, thiras tatra namuhyati. tiras tatra namuhyati. Así como este cuerpo, el alma encarnada, repite por favor, Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, y luego a la vejez, de la misma manera el alma de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde ese cambio. A la persona sensata no la confunde ese cambio. Ya. ¿Usted tiene ahí el Bhagavad Gita, René? Sí, bravo, espérame. A ver, ubique por favor el 2:13 para que lea los dos primeros párrafos. Muy bien. Los dos primeros párrafos, el significado por Srila Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada aquí, ya. Ya, Entonces, los dos primeros párrafos, el significado dice: como cada entidad viviente es un alma individual,
El cuerpo de cada una de ellas está cambiando a cada momento, manifestándose a veces como un niño, a veces como un joven y a veces como un anciano. Sin embargo, se trata de una misma alma espiritual y ella no sufre ningún cambio. Esa alma individual finalmente cambia de cuerpo al morir y transmigra a otro cuerpo, y como es seguro que tendrá otro cuerpo en el siguiente nacimiento, o bien material o bien espiritual, no había ninguna razón para que Arjuna se lamentara de la muerte, ya fuera de Bhishma o Drona, por quienes estaba tan preocupado. Por el contrario, más bien debía regocijarse de que ellos cambiaran sus cuerpos viejos por unos nuevos, renovando así su energía. Esos cambios de cuerpos explican las variedades de disfrute o sufrimiento que se tienen conforme a la actuación de uno en la vida. En consecuencia, Bhishma y Drona, siendo almas nobles, tendrían con toda certeza cuerpos espirituales en la siguiente vida, o al menos una vida en cuerpos celestiales para un disfrute superior de la existencia material. De modo que en cualquiera de los dos casos no había por qué lamentarse. A cualquier Muy bien. hombre, Sí, 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 sí. ok, a cualquier hombre que tenga conocimiento perfecto acerca de la constitución del alma individual, la superalma y la naturaleza, tanto material como espiritual, se lo conoce como Thira, o un hombre sumamente sensato. A un hombre de esa clase nunca lo confunde el cambio de cuerpos. Muy bien. Gracias, Prabhu. Bueno, entonces aquí tenemos todo el marco de lo que vamos a tratar de presentar, que es el viaje del alma, la reencarnación y la evolución espiritual. Entonces, de acuerdo a lo que ha leído Bhakta René, podemos entender que hay todo un proceso en el mundo material, mientras el alma está existiendo en ese mundo, que es una constante transmigración de cuerpo. Entonces, la importancia sobre el viaje del alma y la reencarnación y evolución espiritual está en que nosotros primero tenemos que tener claro quiénes somos para poder hacer cualquier cosa. Porque si no sabemos quiénes somos, entonces cualquier cosa que hagamos puede ser provechosa o negativa. Y ese es justamente lo que Prabhupada siempre decía, hacer el mejor uso de una mala ganga. Es decir, estamos en un cuerpo material. En otras palabras, ese cuerpo va a morir, pero la condición humana le ofrece a la entidad viviente una prerrogativa especial, que es que puede evolucionar su conciencia y por lo tanto puede evolucionar espiritualmente. Y esa es una oportunidad que debemos valorar, porque hemos estado en este mundo material, Prabhupada dice, millones de veces. Por lo tanto, estamos tan cubiertos que no entendemos nuestra naturaleza. Y justamente lo fundamental de las enseñanzas del Bhagavad Gita es que podamos ser conscientes de nuestra naturaleza espiritual, es decir, de nuestro Sambandha, tenemos una relación espiritual con Krishna, y eso es lo que realmente somos. Sanatan Goswami, el hermano mayor de Rupa Goswami, eh, él nació en una familia de brahmanas muy ricos, aristócratas. Él aprendió persa, varios idiomas, sabía 7 idiomas, y además era un experto en finanzas, era un hombre con una formación muy grande. Cuando vio por primera vez al señor Chaitanya, él le dijo, ¿no? Todos dicen que soy un erudito, que sé muchas cosas, sin embargo no sé lo esencial, no sé quién soy. Y Chaitanya Mahaprabhu le dice, Yivera Swarupa Haya Krishnera Nitya Das. O sea, por tu constitución,
eres un sirviente eterno de Krishna, Jivera, o sea, el alma, Swarupa, su forma original, Jaya, de, ¿no? Krishnera, de Krishna. Nitya das, Nitya es eterno y da sirviente. O sea, somos eternamente sirvientes de Krishna, somos seres espirituales, somos almas. Entonces, a pesar que esta enseñanza se menciona desde el comienzo de la formación de la vida espiritual, sin embargo, en la práctica no hay una conciencia cabal de esto. Y la prueba es el miedo que le tenemos a la muerte. Porque si entendemos cabalmente que somos almas espirituales, no le tendríamos miedo a la muerte, porque vamos a ver cuáles son las características del alma, justamente. Y seríamos como ese loto, ¿no? Que a pesar que puede estar en el lodo, nunca se ensucia. A eso, justamente el loto es la representación de los devotos, ¿no? Y de la pureza del servicio devocional. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar el tema. Este es el marco o la introducción al mismo. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano, no hay problema, si quieren alguna precisión, o si no, al final también, con mucho gusto, puedo tratar de resolver alguna duda que tenga. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a tratar el tema de la reencarnación, ¿no? Y tenemos el ciclo del samsara, la rueda de nacimientos y muertes. Esta imagen es la carátula del libro de Prabhupada Volver a Nacer, donde desarrolla ampliamente el tema de la reencarnación. Entonces, la reencarnación es un proceso, ¿no? Y como proceso tiene etapas. Entonces, esta etapa, cada etapa se llama cambio de cuerpo, y hay, incluso cuando uno está naciendo, en ese momento ya también está cambiando de cuerpo, porque, y sobre todo cuando uno nace, los cambios son muy rápidos, ¿no? Entre el niño y un mes, 3 meses, vemos cambios constantes. Biológicamente se dice que después de los 6 años, cada 6 meses, todas las células cambian, o sea que ya son otros cuerpos. Y por eso hay toda una evolución desde el niño hasta el adulto, y hay una cantidad de células que se reponen y aumentan, y por eso hay crecimiento. Pero a partir de cierta edad, ya la cantidad de células que se reponen ya no son la misma, y hay un decrecimiento. Los órganos se empiezan a deteriorar y empiezan a aparecer los signos de la vejez, hasta que esa máquina termina deteriorándose completamente y sucede lo que llamamos la muerte, que no es otra cosa que pasar de un cuerpo a otro. Entonces, este es un proceso, ¿no? La reencarnación también está al comienzo en los estudios bíblicos, por eso cuando aparece Jesús dicen que creían que era Juan, y hay varios pasajes, pero ahora la palabra Biblia viene de la isla de Biblos, y ahí se desarrolló un concilio, recuerdo exactamente el nombre, y todos los cardenales eh, evaluaban cada evangelio y decían, sí, esto es auténtico. Entonces, cuando, por ejemplo, hay lo que se llaman los evangelios apócrifos, ¿no? El evangelio de María Magdalena, entonces no lo han querido aceptar como evangelio genuino, y todos los evangelios que aceptaron, eso es lo que se llama Biblia, en relación al lugar donde se estableció. Entonces ahí no se consideró estas etapas de conocimiento que había acerca de la reencarnación. En todo Oriente, en China, en Japón, sí hay un reconocimiento al proceso de reencarnación. Y todo esto está basado en la ley del karma. La ley del karma se define como la ley de acción y reacción, ¿no? O sea que de acuerdo a lo que hacemos, recibimos el fruto, ¿no? Acción y reacción es, tú desarrollas una acción en una dirección y luego tienes una reacción de la misma magnitud en el sentido contrario. Entonces, de acuerdo a las actividades y en el mundo material se pueden hacer
de tres formas, ¿no? Se pueden hacer en la modalidad de la bondad, ¿no? El altruismo, procurar el bien. En la modalidad de la pasión, cuando es para mí y para los míos. Y en la modalidad de la ignorancia, cuando se hace de manera degradada. Sin embargo, ya sea en la modalidad de la ignorancia, pasión o la bondad, siempre va a haber una reacción, porque todos están basados en deseos fruitivos, o sea, hacer algo buscando un resultado acá. Entonces, de acuerdo a eso, se va a determinar el tipo de cuerpo. Hay 8.400.000 formas de cuerpo que vamos a recibir, una de ellas de acuerdo a cómo hemos interactuado, ¿no? Por eso se dice la ley del karma, la ley infalible del karma. En el Bhagavad Gita, que es famoso, ¿no? 222, Krishna dice que así como uno se pone ropa nueva cuando ya está desechando a la vieja, de la misma manera uno acepta un cuerpo diferente, ¿no? Y eso viene también un poco con lo que le decía en el 213, que le dice, no, Arjuna debería estar alegre porque su abuelo ya está viejo, su maestro, ¿no? Entonces van a recibir un cuerpo mejor, no debería estar triste, decía, justamente aplicando la ley del karma, ¿no? Ahora, esto era de otra. Bueno, igual podemos hacer un comentario. Pasa que también estoy preparando otra clase para el viernes. Eh, pero también está relacionado, porque para que el alma ingrese al mundo material, tiene que estar cubierta de ignorancia, porque si no está cubierta de ignorancia, pues no, no, digamos que no tomaría ese camino porque está dejando el mundo espiritual para ir a un mundo pues donde todo es eh, dual y al final frustrante, ¿no? Entonces se crea el ego falso y ahí hay los 5 tipos de ignorancia, ¿no? El tamisra, que quiere decir la ignorancia de identificarse con el cuerpo, ¿no? Anda tamisra, tamas, moja y maja moja, que es la locura de querer posesionarse de todo, ¿no? Cuando ya uno quiere esta ambición desmedida de tener tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, la esposa del presidente de Filipinas tenía un cuarto solamente para sus zapatos y cuando los contaron habían 1.400 pares de zapatos, ya esa es maja moja, ya la locura de pensarse dueño de todo, ¿no? Entonces, para que el alma pueda estar en el mundo material, tiene que estar cubierta de estas ignorancias, ¿no? Bueno, es algo breve porque no corresponde precisamente al tema, pero vamos a ver ahora la naturaleza del alma. O sea, ya conocemos cómo es el proceso de la reencarnación, pero ahora vamos a conocer cuál es la naturaleza del alma. El alma, de acuerdo al Bhavatan, está situado a la altura del corazón, a 12 centímetros de él, y hay siempre dos entidades ahí. Está el alma y está la superalma, Paramatma, como testigo y amigo, ¿no? Y justamente el que da cuenta de cómo, si se está cumpliendo todo, es Paramatma. Paramatma siempre está dándonos buenos consejos. Cuando escuchamos a Paramatma, la vida se vuelve armoniosa, pero cuando desobedecemos a Paramatma, y alguien podría decir, pero si Paramatma me dice, ¿por qué no le hago caso? No le hacemos caso porque estamos cubiertos. Justamente hay como una voz interna que cuando uno va a hacer algo mal dice, no, pero esto está mal. Ese es Paramatma que está diciendo, hey, está mal, eso no es correcto. Pero no le hacemos caso. Y al final, Krishna satisface el deseo del alma, ¿no? Y te deja el libre albedrío para que tú hagas lo que quieras. Pero él siempre está, por eso dice que es el mejor amigo, porque Krishna nunca deja de aconsejarte bien. Y amigo no es aquel que te consiente, sino aquel que te ayuda a ser mejor. ¿Y cuál es el máximo beneficio que te puede dar un amigo? Pues llevarte al mundo espiritual, porque ahí se satisface plenamente el alma, suprasídete, que quiere decir
satisfacción permanente, te lleva al lugar que tanto anhelas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una naturaleza del alma que es eterna e inmutable. Entonces el alma no se destruye, no muere nunca. ¿Por qué? Porque su naturaleza del alma es Sat Chit Ananda. Es decir, Sat, eterna, Chit, llena de conocimiento, y Ananda, bienaventurada. Y como vimos en la diapositiva anterior, esa alma se cubre de 5 ignorancias a partir del ego falso y su interacción con las modalidades de la naturaleza material para poder estar. ¿Por qué? Porque hemos deseado no estar con Krishna. Entonces aquí Krishna, si bien todo, Krishna ha creado todo, pero personalmente no podemos verlo acá. Entonces aquí estamos en un mundo donde está regido por el tiempo y es manifestado por su energía externa. O sea que no lo vemos acá. ¿Sí? Ah, ok. Pensé que estaban haciendo una pregunta. O sea, el alma es eterna y es inmutable, ¿no? El alma no muere, no se le puede cortar, ¿no? Eh, y es importante que tengamos presente esto porque cuando a veces hacemos las cosas y no las pensamos, entonces constantemente nos frustramos, pero es porque no estamos ah, considerando que así como el alma es eterna, la misericordia de Krishna también es eterna y por lo tanto siempre nos va a dar oportunidades, ¿no? Entonces, eso es lo importante del conocimiento. La causa del sufrimiento es la ignorancia y la solución es el conocimiento. Por eso cuando empieza una clase, siempre recitamos el pranam del Burdo, Oman Yanati Mirandasya, Yanan Yanan, Shalakaya, Shakshurum Militan Yena, Tasmai Sri Gurave Namaha. O sea, yo nací en la completa ignorancia, pero mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. O sea, el conocimiento es la luz y la ignorancia es la oscuridad. Cuando hay luz, todo está claro y uno sabe las cosas como son y las puede usar apropiadamente. Entonces, es importante entender de manera eh, consciente, valga la redundancia, la importancia de las consideraciones del alma, Sat Chit Anand. Siempre debemos meditar en eso, porque eso es lo que somos. Si nosotros nos dejamos llevar por la inmediatez y por hacer las cosas sin pensar, entonces lo único que hacemos es contaminar más el alma. Porque en el proceso hay o te purificas o te condicionas más, te atas más al mundo material. Entonces ahí aparece este elemento que es la conciencia. Bhaktiswarup Damodar Maharaj, el doctor Singh, decía que el signo de la vida es la conciencia. Y como él estaba en Berkeley y habían, porque él hacía Sankirtan académico con los científicos, premios Nobel, como Charles Taub, el inventor del rayo láser, eh, varios premios Nobel tuvo él como amigos, ¿no? Entonces, como él quería introducir el concepto para que los científicos puedan también tener una percepción del alma, entonces generó una categoría que la llamó inspirión. Entonces el inspirión en realidad es el atma, y decía, el inspirión es eso que cuando se mueve genera conciencia. Y de esa manera él podía hacer, porque como en los círculos científicos, todo lo que sea religioso o tenga connotación teológica no es bien visto, ¿no? A pesar que es una ciencia, sin embargo ellos por su arrogancia no le dan el valor que tiene y Maharaj hizo este arreglo para que ellos puedan tener un acercamiento a qué es el alma y qué es la conciencia. Aquí me acuerdo, hace unos 10 años, vino un hidrólogo, porque aquí en Lima había problemas en la parte de la agricultura, habían problemas con los reservorios de agua. Entonces vino el hidrólogo de la India, tenía un doctorado en hidrología, y antes de empezar a hacer su trabajo,
pidió un coco y hizo una ceremonia. Pero la gente, los científicos estaban ahí medio sorprendidos de ver a este científico, por qué hacía eso antes. Entonces él decía que estaba haciendo un, un yagya para pedirle permiso a la tierra y poder hacer surcos, hacer medición. Entonces ahí se ve cómo en Oriente sí la ciencia y la religión no son incompatibles. Al final resolvió el problema y les demostró que, aún, que es creyente y al mismo tiempo es científico. En realidad, he hecho una estadística, eso es una investigación que hice, y la mayoría de científicos creyentes han sido los grandes inventores. Por ejemplo, Newton, que inventó el cálculo y las famosas leyes de la mecánica de Newton. Newton tenía su gabinete de física al lado izquierdo y al lado derecho tenía su altar. Entonces, él hizo sus descubrimientos de los 19 a los 23 años, desde ahí fue teólogo. Entonces, el cálculo, que es el libro que usan todos los ingenieros y científicos, está dedicado, dice, dedicado a conocer la mente de Dios. O sea, él quería a través de las matemáticas conocer la mente de Dios. Y lo mismo sucede con Einstein, Edison. O sea, los grandes científicos son creyentes, pero son la minoría. Digamos, el 20%, 10% son científicos creyentes y hacen grandes descubrimientos y el 90% es ateo, pero nunca he encontrado hasta ahora a un científico ateo que descubra algo significativo. Así que eh, tenemos la convicción de que también, por ejemplo, Newton decía, ¿no? Ah, hay dos pruebas de la existencia de Dios. Uno, la Biblia, y dos, la naturaleza, en donde Dios escribió con su mano y así pueden apreciar la existencia de Dios, ¿no? También hay famoso cuando Newton desarrolló el modelo del sistema planetario, entró su amigo ateo y le dijo, uy, Newton, qué hermoso modelo has hecho. Y él dijo, no, yo no lo hice. No, pero si es tu propuesta. No, no, yo no lo he hecho. No, 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 es imposible. Entonces él dijo, mira alrededor del cuarto. Ok, dijo, ¿hay algo que no ha sido creado? No, no, todo ha sido creado por alguien. Bueno, ¿y esto alguien lo ha creado? Sí. Entonces, si tú crees en que este modelo que representa el sistema solar lo he creado yo y alrededor de la habitación todo ha sido creado, ¿por qué no amplías tu mente y aceptas que todo el universo también ha sido creado? Que nada es fruto del azar, sino es fruto de una inteligencia superior a la que llamamos Dios. Entonces, la conciencia sirve, es justamente el estado natural del alma. Por eso nuestro proceso se llama conciencia de Krishna, porque nuestro estado natural es ser sirvientes eternos de Krishna. La palabra sirviente a veces está eh, provista de cierto tinte peyorativo, pero en realidad siempre estamos sirviendo. Claro, la connotación histórica es que el sirviente ha sido a veces abusado y esclavizado, pero nos referimos al sirviente al que voluntariamente y amorosamente entrega todas sus habilidades para el placer del ser amado, ese tipo de servicio, ¿no? Me acuerdo de una carta que leí de Prabhupada, había una hermosa que le hizo muchas preguntas y se mostró muy inquisitiva. Y entonces, una parte de entonces, en resumen, ¿qué diría usted que es que son los Hare Krishna? Y dijo, son sirvientes de Krishna. Ay, yo no quiero ser sirviente. Así que, por la palabra eh, se inhibió. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí también podemos hablar, cuando hablamos de la naturaleza del alma, me acuerdo también del pasatiempo de Ayamila, ¿no? Eh, cuando él está porque él pues estaba haciendo su proceso, pero al ver a esta mujer y luego al tener relaciones fruitivas con ella, él cayó, ¿no? Pero tuvo a su último hijo le puso Narayan, aunque estaba leyendo que no era consciente de lo que significaba Narayan, sino que le gustaba cómo sonaba. Y sin embargo, cuando él está muriendo, se acuerda de su hijo menor y lo llama Narayan, Narayan, y por solamente llamar a su hijo, y siendo el nombre, un nombre de la suprema personalidad de Dios, él fue rescatado por los Vishnudutas.
Entonces, eso demuestra que la conciencia de Krishna es independiente en el sentido que siempre vamos a obtener un beneficio, ¿no? Por eso hay un verso del Bhagavad Gita que dice, en la vida espiritual no se pierde nada. Es como una cuenta de ahorros eterna. Todo lo que depositas ahí siempre lo vas a tener. En cambio, todo lo que es material se pierde en el momento que mueres. Entonces, ese pasatiempo también nos ayuda un poco a entender bien la naturaleza del alma, ¿no? Que siempre el alma está, su estado natural es ser consciente de Krishna, ¿no? Ahora, ahora bien, quiero ver cómo estoy con el tiempo. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguno de los devotos? A25 Luis, Génesis. Ahí está Pierre y Mohan también. Ajá. Todavía, bueno, entonces, Hare Krishna. Hare Krishna, Pierre y Mohan. ¿Cómo estás? Yo, bien, Prabhu, yo quería hacer un comentario Sí, sí, que, Prabhu, por favor. que cuando vi de qué iba a tratar la reunión, yo quedé así Sí. como, ah, claro, esto es como lo primero que uno aprende en Conciencia de Krishna. Pero después cuando empezó la clase, es muy cierto lo que usted dice, de que a pesar de que sea algo básico, uno no lo realiza completamente. Entonces, mismo Prabhupada, creo que en una situación un devoto le empezó a decir, le dijo sobre esta temática de que no somos el cuerpo, y un discípulo le dijo así, pero como que eso ya lo hemos visto mucho. Y Prabhupada le dijo que sí, lo hemos visto mucho, pero ustedes todavía no lo han realizado. Entonces, gracias por recordarnos y bueno, Sí, agradecerles también, Prabhu. ok, Prabhu. Sí, sí, en realidad, hay a veces, gracias, Prabhu, Pierre y Mohan, porque lo que pasa es que nuestra tendencia occidental es a confundir información con formación. O sea, a veces leemos algo, pero el entendimiento es cuando lo practicamos. De tal manera que no se trata solo de leer el libro, sino además eh, tomar las instrucciones de Prabhupada. Ayer, en el Vyasapuya de Prabhupada, eh, se explicaba que el Bani de Prabhupada no está solo o en sí en leer el libro, sino en seguir las instrucciones. Porque cuando el periodista lo entrevista a Prabhupada, ¿y qué va a hacer cuando usted se vaya a este mundo? Dijo, yo voy a seguir vivo siempre en mis libros y en mis instrucciones. O sea, es importante. Es muy importante y siempre podemos volver a los temas básicos, pero de acuerdo a nuestra vida espiritual, siempre es como un espiral y podemos profundizar, porque no solamente se trata de leer y pasar, también se trata de profundizar. No, 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 la vida espiritual es una comprensión profunda del ser y este tema es bien, como dices, el básico, porque nuestra vida espiritual empieza cuando aceptamos que somos seres espirituales y no el cuerpo material, y de eso trata en gran medida el tema, pero este Zambanda implica muchas aristas, incluso el trato a los familiares, ¿no? Porque a veces pensamos que el devoto, al entender que es el cuerpo, dice, ah, no, ya mi papá, entonces mi papá es simplemente un vehículo en el que yo me he manifestado, pero no, él es un alma espiritual. Pero hay que entender correctamente, eso es verdad, pero también cuando uno es devoto tiene que ser recíproco. Y hay tres cosas que significa ser compasivo, ser tolerante y ser misericordioso. Entonces, ¿por qué a un familiar, salvo pues que afecte tu vida espiritual, ¿no? Que no te deje practicar, pero si no es el caso, uno debe hacerle prasada, debe respetarlo y agradecerle todo lo bueno que ha hecho por uno? Por lo tanto, cuando el conocimiento espiritual no se guía por las enseñanzas del maestro espiritual o los shastras, ¿no? Y tenemos las fuentes, Guru, Sadhu y Shastra, entonces la aplicación también no es buena. Y eso trae consecuencias serias a veces, ¿no? Y no podemos actuar de una manera mecánica, tenemos que actuar con conciencia. Entonces sí es importante siempre volver a los temas básicos, pero profundizando. Y esa es un poco la idea de la clase. También en el caso de Yamila se ve el poder del santo nombre, porque el santo nombre se invoca
y tiene un efecto, ¿no? Hace poco aquí hubo un problema de que un devoto estaba en un medio de transporte y había un delincuente y parece que el delincuente tiró su paquete cerca a donde estaba el devoto, entonces, como detuvieron a todos, ¿no? Entonces, y querían investigar, bueno, se aclaró el tema, pero algunos temían, dice, uy, ahora de repente sale la noticia, devoto, hace tal actividad, ¿no? O miembro del movimiento Hare Krishna. Y algunos decían, bueno, pero en el plano absoluto están poniendo en el periódico el nombre de Krishna y todos lo van a leer. Sí, pero bueno, hay que tratar de que sea también un poco más auspicioso, pues. Entonces sí es importante las formas también. Bueno, entonces continuemos. Entonces, la evolución espiritual implica que entendamos la diferencia que hay no solamente entre el cuerpo, ahí está la escalera, que esa es la evolución, ¿no? Del alma de la oscuridad a la luz. Entonces, entender la verdadera naturaleza del alma implica que lo que cambia es la conciencia. Una parte es entender que el cuerpo y el alma son diferentes, ¿no? Que eso ya es muy claro y, porque, por ejemplo, cuando una persona fallece, todos ven y dicen, ya no está. Ahí están las manos, la cabeza, los pelos, todo está. ¿Quién no está? No está el alma. Dicen, se fue el alma. Entonces queda claro que el alma es lo que le da vida al cuerpo y le da vida a todo lo que es inerte, ¿no? Cuando hay la presencia del alma, hay movimiento, ¿no? Las plantas, eh, y en todo lo que tiene movimiento, eso se explica a través de el alma, ¿no? En el caso de las plantas, el alma está, Prabhupada lo explicaba también, en la raíz, ¿no? Entonces, esto implica que lo que tenemos que cultivar no es el cuerpo en sí, o sea, no hacer más placentera la cárcel, sino que esa cárcel, ese prisionero, el alma espiritual, pueda avanzar en su vida espiritual y salir de la prisión que es este mundo material. Entonces, entender la verdadera naturaleza del alma implica proponerse salir del enredo material, ¿no? Porque cuando estuve en la India, me acuerdo, hay varios lugares donde venden deidades de los semidioses, y claro, te preguntan, ¿y usted qué quiere? ¿Dinero? ¿Buena esposa? ¿Buenos hijos? ¿Salud? Como acá hay semidioses que controlan eso. Y algunas personas sí piden, pero en realidad sabemos que cuando uno satisface a Krishna, satisface a todos los semidioses también. Pero quiero decir que, que cuando uno entiende la posición constitucional del alma, y Vera Swarupa Kaya Krishnera Nityadas, entonces eso implica que hay que cultivar el espíritu humano. Entonces, cultivar implica cuidado. Como cuando uno siembra una planta, tiene que regar. Entonces, Zambanda somos seres espirituales que tenemos una relación con Krishna. Avideya, ¿cómo desarrollo esa relación? ¿No? Y entonces tenemos ahí lo fundamental, el Panchanga Bhakti. ¿Alguien se acuerda del Panchanga Bhakti? ¿Cuáles son los 5 procesos que son fundamentales hacerlos diariamente, permanentemente? ¿Alguno quiere contribuir? Bueno, entonces uno es el canto del santo no. Dos, vivir en un lugar sagrado. Tres, leer el Bhagavatam todos los días, ¿no? Cuatro, sadhusanga. Y cinco, la adoración a la deidad. Entonces, esas 5 actividades las practicas quienes entienden la verdadera naturaleza del alma. Todos los días, Prabhupada dijo incluso, aunque sea una palabra, o sea, el Bhagavatam es tan poderoso. El Bhagavatam es la encarnación de Krishna en Kali Yuga, es la encarnación literaria de Krishna. A la sexta pregunta de los sabios dicen, ¿a dónde ha ido la virtud, el conocimiento? Krishna encarna en el Srimad Bhagavatam, es el Purana inmaculado, dice
señor Chaitanya. Entonces, todos los días tenemos que leer el Bhagavatam. Todos los días tenemos que cantar los santos nombres. Es lo principal, ¿no? Bhaktisiddhanta Saraswati dice que el Panchanga Bhakti, el principal es cantar los santos nombres del Señor. La asociación con los devotos es fundamental. Una vez a mi maestro espiritual, su santidad Janova Prashad Swami, le preguntaron, ¿cómo puedo estar seguro de avanzar en la vida espiritual? ¿Cómo yo me puedo convencer de que voy a avanzar? Y él le respondió, si te asocias bien con los devotos. Y asociarse bien con los devotos significa ayudar a los que están más abajo que tú, cooperar con los que están al mismo nivel que tú y servir sinceramente a los que son más avanzados que tú. Y de esa manera vas a recibir bendiciones y vas a poder sentir en tu corazón que estás avanzando. Una buena asociación significa que estamos sintiendo que el proceso funciona y practicándolo con alegría. El Bhagavad Gita se dice, ¿no? Que este proceso espiritual se practica con alegría. Por lo tanto, un signo de avance es que estamos alegres practicando la vida espiritual. Si no lo estamos practicando con alegría, hay un problema y algo no está bien. Y por eso es importante tomar la receta de esta clase, por ejemplo, es una muestra de Sausanga, estamos asociándonos aquí, de Krishna Katha, estamos hablando de Krishna. Entonces, entender la verdadera naturaleza del alma significa entender que todos los días debo practicar esto. Esto no es, algunas personas se trazan metas queriendo eludir esta responsabilidad del entendimiento. Dicen, bueno, ahora necesito Lakshmi, tengo mucha, entonces este año voy a practicar algunas cosas, voy a los festivales, pero no voy a cantar porque necesito tiempo. O sea, comienza a relativizar el entendimiento, porque el entender la verdadera naturaleza del alma es que el Sanatan Dharma, o sea, lo que nunca se debe dejar de hacer es practicar la conciencia de Cristo. Si dejamos eso, perdemos todo, porque si lo hacemos por algo temporal, como es temporal, la vamos a perder y hemos perdido lo que es eterno. En cambio, si hacemos lo eterno, dándole prioridad a lo eterno, sin dejar de ser responsable con lo temporal, porque no se trata aquí de decir solo hago servicio devocional, sino tenemos que ser responsables con nuestro swadharma, o sea, con nuestro dharma relativo, como hijo, como padre, como esposo, como en la posición que estemos, eso tenemos que hacerlo, pero no descuidar la vida espiritual. Entonces hay que entender esta verdadera, ¿por qué se dice verdadera? Porque es permanente. La verdad significa aquello que no cambia. Por eso en el comienzo del Bhagavatam, Prabhupada dice que por el bien de todos, lo que va a hacer el Bhagavatam es distinguir lo que es verdad de lo que es la ilusión. Y cuando decimos, no, voy a trabajar, que quiero esa es ilusión, porque si Krishna quiere, te da lo que él quiere. Ayer un devoto decía, ¿no? Que él le había pedido sinceramente a Prabhupada glorificarlo y que ahora había recibido una gran herencia y podía entender que ahora tenía que usarlo para la conciencia de Cristo. O sea, hay arreglos. Yo recuerdo un devoto que era el presidente del templo en Perú y él tenía problemas económicos. Decía, ay, Krishna me está apretando, decía, ¿no? Así, pero muy buen devoto. Y de pronto llegó su tío de Francia y le dijo, mira, ya hemos vendido la propiedad, te he traído los $50.000 que te tocan. Y recibió inesperadamente $50.000. O sea, claro, no vamos a hacer las cosas pensando que cuando me tocan a mí los $50.000, que cuando se trata de eso, Krishna es más pícaro que todos los pícaros. Pero si hay sinceridad de propósito, si hay entrega sincera a Krishna, Krishna va a hacer los arreglos. Eso significa entender la verdadera naturaleza del alma, tener fe en Krishna. Este proceso empieza con fe, continúa con la fe y se llega a la meta por la fe. Por lo tanto, es sustantivo que tengamos presente que entender la verdadera naturaleza del alma es tener fe en que la conciencia de Krishna es el propósito de la vida y que funciona. Bien, superar la identificación con el cuerpo material. ¿Esto qué implica? Implica
no tener miedo a la muerte, porque lo que se muere es el cuerpo, no el alma. Entonces, entonces, ¿cómo hacer esto? Porque esto no es una, o sea, no es declarativo. No puedo decir yo, bueno, efectivamente, no soy el cuerpo, soy el alma, entonces cuando me muera voy a pensar en Cristo. No es tan fácil, ¿no? Cuando los chicos ingresan a la universidad, bueno, ahora estoy jubilado, he sido profesor universitario 21 años, y me tocaban los cachimbos, que son los alumnos que recién ingresan a la universidad. Entonces me decían, ya estamos en la universidad. Le digo, bueno, es importante ingresar, pero más importante es egresar. Y aquí es donde van a demostrar su verdadero querer es poder. Querer es poder no significa desear algo y nada más, o sea, pensar en algo, desearlo. Significa actuar de acuerdo a ese deseo. Y por eso le dije, para ustedes, para que este ingreso se convierta luego en su carrera, el querer significa que de ahora en adelante no van a ir a fiestas, van a leer más, van a estudiar más, se van a sacrificar, y de esa manera querer se convierte en poder. De la misma manera, si nosotros queremos trascender la existencia material, ese querer significa austeridad, significa levantarse temprano, significa cantar las rondas. Entonces, de esa manera estamos creando las condiciones para que en el momento de la muerte podamos recordar a Krishna. Eso es eh, lo que más haces, es lo que más recuerdas. Y si siempre estamos viendo a Krishna en todo, siempre estamos viendo que todo le pertenece a Krishna y estamos tratando de servir a los devotos, entonces naturalmente se va a producir. Pero no es algo que... por eso, ¿qué cosa hizo Maharaj Pariksit cuando le dijeron le queda una semana? Inmediatamente él renunció al reino, habló con su esposa, todos sus arreglos hizo correctamente y se fue al Ganges y encontró a Sukadeva Goswami, y todo lo que hizo fue concentrarse, dedicarse exclusivamente al servicio devocional, ¿no? Sobre todo, él es un de escuchar, ¿no? Él es el ejemplo de cómo se debe escuchar el conocimiento espiritual, de la misma manera que Sukadeva es el exponente principal de cómo se debe recitar el de Kirtan, ¿no? De cómo se debe hablar porque en realidad todo el conocimiento espiritual es cantado. El Bhagavatam tiene una métrica que cuando uno lee el verso en realidad debería cantar, ¿no? Pero al menos estamos tratando de leer el sánscrito correctamente, porque a Prabhupada le gustaba eso. Decía que aunque no seamos perfectos, pero como el sonido es espiritual, purifica el alma que lo escucha. Bueno, entonces ahí ya tenemos claro que la evolución espiritual tiene dos ángulos, ¿no? La práctica y el acto consciente. O sea, no hacer por hacer, como dice Lupa y Chambrita, hacer las reglas por hacerlas, no, sino con conciencia. ¿Qué significa desapego? A ver, quisiera por favor aquí algún devoto que me dé alguna realización, algo sobre el desapego, porque la, la conciencia de Krishna, cuando se practica, la vida espiritual, cuando se practica, inmediatamente se producen dos elementos, conocimiento y desapego, ¿no? Entonces aquí tenemos sabiduría o conocimiento y desapego. ¿Alguien quiere manifestar alguna experiencia de desapego? Bueno, Bueno, continuamos. A ver, ahí cuando está. emprendemos, Hare Krishna, cuando Hare Krishna, emprendemos la Prabhu. vida, cuando conocemos esta filosofía de conciencia de Krishna, tenemos todos hábitos en este mundo occidental y esto resulta tan atractivo que uno empieza inmediatamente a abandonar aquellas actividades que normalmente no abandonaría. Entonces, eh,
uno por por un placer espiritual, un placer superior, Sí, sí, sí. inmediatamente le va dando la espalda a todas aquellas cosas materiales y, y uno se va naturalmente, quizás al principio a uno no le gusta levantarse temprano, pero cuando entiende que es bueno para la vida espiritual, uno, uno lo hace, ¿no? Entonces, Prabhupada nos decía que para servir a Krishna no haríamos aquello que ordinario estamos acostumbrados, y si Krishna no lo quiere, aunque sean cosas gratas para nosotros, entonces podemos ver que uno voluntariamente por la inteligencia abandona actividades que no favorecen la vida espiritual y adopta otras que sí lo favorecen, ¿no? Bhakta René, Correcto. el desapego. El desapego lo entiendo como, bueno, hay varias aristas, pero una de las principales es el no esperar un resultado de las actividades que uno realiza. O sea, actuar como una cuestión de deber, pero no estar deseando o esperando un resultado favorable. Y también en una experiencia personal el abandonar o el comenzar a dejar de lado el sentido de propiedad privada, así como que esto es mío. Eso también ayuda a que nosotros podamos ir desapegándonos de una de las cosas y la otra también es de las actividades fruitivas. Eso es lo que puedo entender respecto al desapego. Madre Lalita tiene la mano levantada, así que le dejo la palabra. Gracias, Hare Krishna. Mis respetos y reverencias a todos los presentes. Hare Krishna, madre. Em, Igual mi respuesta a eso es un poco más material, ¿no? Yo considero que el desapego, proceso por el que he estado pasando en este momento, va con no necesitar, con dejar de necesitar cosas materiales, con dejar de necesitar cosas en general de la materia, incluyendo personas, cosas, alimentos. Em, y claro, eso me va llevando a lo que decía Prabhu Bhakta René de soltar ese sentido de propiedad, de sentir que mis hijas son mías, que los alimentos son míos, pero eso, yo siento que es dejar en el fondo de necesitar. Eso, Prabhu. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todas son válidas y valiosas, ¿no? Que lo que decía Prabhupada Matatua, que uno se desapega de algo cuando, por ejemplo, si en un vaso de agua hay tierra, ¿cómo saco la tierra del vaso? Entonces tienes que usar un líquido más denso que esa tierra, de tal manera que la saque al exterior y luego pueda ya salir del vaso. De la misma manera, cuando practicamos la vida espiritual y obtenemos un ruchi, o sea, podemos experimentar que es un gusto superior. Prahlad Maharaj dice que el gusto espiritual es millones de veces superior que el gusto material. O sea, si hay materialmente hay cosas que nos gustan, imagínense multiplicarlo por millones de veces. Que la satisfacción espiritual es un gusto superior y entonces es fácil desapegarse de las cosas materiales porque estamos en pos de un gusto superior. Y también René decía del desapego a los resultados, que es fundamental, porque justamente la palabra desapego habla de sin apegos a los resultados materiales. Es muy importante, incluso en el Bhagavad Gita Krishna le dice, ¿no? Tú tienes derecho a cumplir tu deber, pero no a los frutos de tu deber. O sea, y ahí está precisamente el desapego. Y la madre Lalita nos hablaba de un tema que es bien moderno, que son las necesidades innecesarias. Ayer que me venía de Lima había un devoto que estaba viendo qué celular comprarse, que la cámara que tenga tal, y siempre aparece un nuevo modelo que tiene mejor cámara, que hace, y entonces estamos viviendo ahí atrapados en que queremos siempre el último modelo. Pero en realidad el celular, ¿para qué lo queremos? Para tomar una buena foto, para comunicarnos. Si lo hace bien, si es del año pasado, del anteaño o de este año, no interesa eso. Eso nos hacen creer los publicistas que siempre debemos tener el último modelo de auto. Todas esas son necesidades innecesarias que nos atan, nos apegan a cosas materiales. Entonces, cuando uno dice, bueno,
todo le pertenece a Krishna, voy a comprarme un buen celular y lo voy a usar varios años, entonces se está desapegando del aspecto fruitivo de los objetos materiales. Así que sí, está muy bien, gracias. Entonces, sabiduría implica ecuanimidad, justamente, estamos hablando. Un dira, que es lo que leía René en el verso. O sea, no lo perturba, ¿no? Ni las cosas buenas ni las cosas malas, porque él sabe que todo viene de Krishna. Si todo sale bien, le dice gracias Krishna por esa misericordia, todo salió bien. Y si sale mal, dice gracias Krishna. Seguro que en mis fechorías pasadas me iba a pasar algo difícil y tú lo has aminorado. O quieres también que yo desarrolle paciencia, tolerancia. O sea, siempre ve positivo todo lo que le sucede porque todo lo relaciona con Krishna y sabe que Krishna es la causa de todas las causas. Y por lo tanto es ecuánime, no se perturba. Y acá, como decía René, desapego implica sin apego a los resultados. Bacta Sergio ha levantado la mano. Chiloé, Bacta Sergio, te escuchamos. Hare Krishna, bueno, algunos devotos que han sido amigos también, mediante lo que estamos hablando del desapego, ¿cierto? Eh, yo lo entiendo lo que dijo la madre, por ejemplo, del tema del mundo material, pero en el punto de vista personal, que es parte también del mundo material, yo no lo estoy exiliando para nada, es parte. En el caso personal, yo lo veo también el tema de no solamente las cosas como objetos, sino que también en este caso, que es dentro del proceso que estoy viviendo yo, está ligado al tema totalmente emocional, humano, social, donde uno también, que también es una dificultad, por lo menos lo que, como le digo, la parte mía, donde uno tiene que tratar lograr vencer lograr desapegarse, como para que se entienda, de esa unión al que dirán o a los conflictos sociales, y uno darse cuenta que simplemente a uno le tocó vivir en un lugar, le tocó desarrollarse en un ambiente, y muchas veces cuando uno trata de desarrollar el concepto de la conciencia de Krishna, también eso depende de donde uno le tocó vivir, ¿cierto? Y siempre va a tener un grado diferente de dificultad para ir avanzando. Entonces, por eso digo, en mi humilde opinión, también hay un tema y una meta a cumplir, que yo lo estoy viviendo, de darse cuenta de que no tiene que tener sentido el ponerle ímpetu y peso a eso. Y darse cuenta de que uno llega aquí sin memoria, ¿cierto? Partiendo de cero, pero con un objetivo, y ese objetivo es para el cual estamos acá, y obviamente que tratando de llegar a lo máximo que se pueda. Y siempre efectuando un buen servicio y nunca tirar la toalla. Esa es mi humilde opinión. Y aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias, muy valiosa también, porque en realidad, sí, yo recuerdo cuando mi hija es psicóloga, estaba estudiando y le dijeron, bueno, para una tarea estamos buscando padres raros. Entonces todos hablaban que eran sus padres, entonces mi hija levantó la mano, mi padre es Hare Krishna y es profesor en la universidad. Ah, ya, ese es raro, tráelo. Entonces yo hubiera podido sentirme ofendido, ¿no? Porque me dicen raro, todo, pero dije, bueno, esta es una oportunidad para predicar. Y fui, y ahí por la misericordia de Krishna pude hablar, y, claro, para un público académico siempre hay que hacer una predica indirecta, pero igual conecté con 3 personas dándole 3 libros de Prabhupada, así que me sentí satisfecho. Y siempre va a haber, ¿no? Personas que te digan, incluso nosotros hemos sido así, cuando hemos visto primera vez a los devotos, yo recuerdo, ¿no? Yo estaba viniendo de una ceremonia y pasé por el templo porque estaba buscando un lugar donde comer sano, porque estaba con gastritis, y los vi vestidos, y dije, ¿y por qué usan su sábana como vestido? Digo, no tienen dinero, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no usan pantalones, camisas, solo usan sábanas? No, me dijo, son túnicas, se llaman dhoti. No fueron, Levoto no se molestó, como me habló bien, eso me gustó. Que otro había dicho, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Pero el devoto es compasivo. Y me dijeron, ven, pasa, está buscando un lugar donde no te digas, vamos a hablarle para que te hagan una dieta
Y así fue como comencé a tratar a los devotos. Así que sí, hay también un desapego a veces del orgullo, ¿no? Eh, y que eso ayuda mucho en la vida espiritual, porque de esa manera nosotros vamos a ir desarrollando tolerancia, determinación, y algo que es fundamental es que siempre debemos de estar entusiastas en nuestra vida espiritual. Utsaha es fundamental. Y justamente la clase está dirigida a promover eso, ¿no? Que todo este conocimiento se transforme en entusiasmo en hacer la vida espiritual, practicar la vida espiritual. Y en el Bhagavad Gita también, en el capítulo 9, ¿cómo se llama el capítulo 9, Prabhupada Tattva? Acá lo estoy viendo. El conocimiento más confidencial. Claro, Raya Gukyan, el conocimiento más confidencial. Ahí Krishna dice, aquel que se ocupa en mi servicio devocional y me ofrece todas sus actividades a mí, yo lo libero de la esclavitud del trabajo material, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos ya Krishna está haciendo una declaración, y justamente en la medida que nosotros estemos con fe en el proceso, esa fe se va a transformar en una fuerza que nos va a permitir superar todas estas situaciones que los devotos han presentado claramente. Entonces, bueno, quisiera abrir un pequeño espacio para las preguntas, si es que hubiera, pero básicamente el tema está orientado a eso, a que nosotros, a través del estudio de quiénes somos, a través de la reencarnación, a través del viaje. El viaje del alma es el viaje de ir de cuerpo en cuerpo, ¿no? Y la evolución espiritual implica tener la meta clara, la meta que es prema, amor puro por Krishna, ¿no? La meta es volver de vuelta a casa. Y para eso tenemos que ser serios en nuestra vida espiritual, rendirnos a un maestro espiritual, ya que por nosotros mismos estamos cubiertos. Si no lo hacemos y buscamos otra ayuda, es como un ciego que busca ayuda con otro ciego, al final los dos terminan confundidos, mientras que el maestro espiritual tiene los ojos bien abiertos porque conoce la verdad y nos puede ayudar Master René, me quedé a nosotros. sin audio, ¿usted está escuchando? Hare Krishna, Prabhu, sí, Haribol. que tiene que desactivar su cámara, Prabhu, porque su internet no tiene tanto ancho de banda. Disculpe, Prabhu Abhiram. Hare Sí, Krishna. sí, sí. Entonces, yendo a las conclusiones, ¿no? Que todo esto nos lleve, así como a Gopa Kumara, Haribol. el reencuentro. Esta es la meta de la vida, volver con Cristo. ¿Por qué el alma se resiste a morir? Porque su naturaleza es eterna. ¿Por qué quiere ser feliz? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué no quiere enfermarse? Porque en el mundo espiritual no hay enfermedades. No hay, los 6 enemigos del alma no están ahí, no está la envidia, no está la ira, no está la lujuria. Entonces, todos los anhelos del alma se satisfacen cuando volvemos al mundo. Por eso es la meta de la vida, es el propósito de la vida. Y tenemos que entender que este mundo material es el lugar donde tenemos que entrenarnos para llegar a esa meta. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más, comentarios o críticas. Bueno, Prabhu Abhiram, muchas gracias por su presentación. Ha sido una clase muy hermosa, bastante elocuente y muy clara. Sobre todo eso, me gustaron mucho también las imágenes que eligió y sobre todo la última, ¿no? Esa imagen tan hermosa del reencuentro con Krishna, ¿no? Que esa es como dice bien usted, la meta de la vida, volver a casa, volver a Krishna. Sí, En su desarrollo, ¿verdad? Espiritual o en este desarrollo acerca de estos conceptos, acerca de la reencarnación y de la evolución espiritual, ¿entiende usted si hay alguna diferencia entre los conceptos de transmigración del alma y reencarnación? ¿O son sinónimos? ¿O tienen algún tinte distinto esos dos términos? Porque algunas veces sí, algunos devotos han hablado acerca de eso, ¿verdad? Entonces queda la duda para los que somos nuevos, ¿no? Si
Hay de repente especulaciones entre medio. Entonces, ¿qué nos puede aportar usted, Prabhu? Sí, gracias por la pregunta, René. Mira, aquí es importante, ¿no? Yo justamente provengo de un medio académico. Los términos, las categorías, se definen en función a un concepto. Por ejemplo, la palabra trascendental para nosotros significa trascender el mundo material para ir al mundo espiritual. Pero, por ejemplo, para un fanático del fútbol, trascendente es la final pues, de la Copa Mundial, estar presente ahí. Por lo tanto, una categoría en sí no define, porque lo que está haciendo la categoría es siendo aplicada en un concepto. El concepto que nosotros tenemos es que no somos el cuerpo, ¿no? Está las escrituras, el guru, o sea, podemos tener un conocimiento acreditado y sustentado de esto, de que no somos el cuerpo. Y la reencarnación y la transmigración son en ese aspecto sinónimos, porque se refieren a transmigrar de un cuerpo a otro. Ahora, si tú llevas estas categorías a otros conceptos de otras tradiciones, como por ejemplo el budismo Zen o Theravada, ellos tienen, por ejemplo, el camino del diamante entiende que hay una forma de transmigrar y otra forma de reencarnar. O sea, hay ciertas variantes, pero esos son porque no son, bueno, se respeta toda tradición. eh, Simplemente tenemos que, por ejemplo, ¿no? Para ahondar más en lo que has preguntado, las, una vez estuve en una clase de unos hindúes y hablaban del Brahman como lo más importante, el conocimiento, el aspecto del Brahman. Entonces, eh, mi maestro habló y dijo, sí, porque Krishna es para Brahman, entonces lo ajustó. Y luego cuando salimos, el presidente de esa comunidad de hindú dijo, muchas gracias, maestro, porque usted ha hecho posible que ellos entiendan que Brahman es importante y que para Brahman es Krishna. Yo entendí bien. Así que también hay que hacer ajustes a veces, ¿no? Porque las categorías son elementos con los cuales nos ayudamos para presentar conocimiento y no sé qué contradicción podría hablar entre transmigración y reencarnación, porque en realidad la reencarnación es el proceso mediante el cual transmigra el alma de un cuerpo a otro. Eso está incluso en los significados de Prabhupada. O sea, no sé qué contradicción podría haber, pero como te digo, sí hay contradicciones cuando pasamos de una tradición a otra, porque ahí los conceptos son diferentes, o matices, o pueden haber muchas diferencias. No sé si eso te ayuda. Totalmente, Bravo. Sí, tiene toda la razón. Me hizo entender algo, algo que es bastante común, que es cuando se cruzan conceptos de como dice usted, de una tradición a otra o de una rama, por así decirlo, de alguna rama del conocimiento hacia otra. Entonces, Exacto. ese entendimiento que acaba de dar usted es la clave para poder entender a veces cuando se presentan estos conceptos y alguien dice que significa una cosa, otro dice que significa otra, y claro, dentro de cada una de sus visiones o sus filosofías, eh, Exacto. esa palabra o esa categoría denota algo que no necesariamente es representativa en otro. Muchas gracias, Pablo. No, no, gracias. Bueno, estoy tratando de ser útil parafraseando a Prabhupada, porque esto Prabhupada lo dice también. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por tu pregunta, René. Yo quería preguntar algo. A ver, ¿Se me Manuel, escucha? es la última pregunta. La última pregunta. Las. Estimado, mira, bueno, yo primero quiero decir que yo estoy 100% convencido de que Krishna es el camino, el servicio. Cuando lo vivo en mi vida, experimento una emoción extática que no se compara con nada. O sea, me doy cuenta que nuestro Sanatana Dharma es el servicio devocional y que eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, y en base al conocimiento de la reencarnación y todo eso, que también es parte de la esencia. Sin embargo, dentro de este proceso, muchas veces me he sentido ciego
porque siento de que a veces cuando uno sigue y entrega devoción y amor y cariño y todo eso, no hay otra parte también que tiene que ver con la existencia que no es explicada por, por nuestra fe. Por ejemplo, los estados de conciencia que tienen que ver con los cuerpos sutiles, la energía de los chakras, las energías mismas del cuerpo. Yo, por ejemplo, cuando niño, cuando joven, sentía a veces que me iba en una especie de viaje que se, por decirle una palabra un poco orgánico, que me elevaba, sentía algo así cuando estaba con los ojos cerrados, a punto de quedarme dormido, y no entendía qué me pasaba, no sabía qué es lo que era, nunca tenía claridad de lo que fue, de lo que vivía. Bueno, ya hace un tiempo, hace poco, he estado conociendo algo que se llama la geometría sagrada. Bueno, y en esta vida también nací con un don especial hacia la matemática. Sí, he tenido una gracia hacia la matemática, de poder desarrollar modelos matemáticos, cálculos numéricos muy avanzados, trabajo en esas cosas, en la universidad y todo eso. Y, y como que se me unió la geometría sagrada y empecé a descubrir energías, puntos energéticos del cuerpo, canalización energética, que yo sé que se escapan un poco del camino que tiene que ver con el servicio devocional, que que a veces lo veo como un poco de servicio devocional ciego, en el sentido de que uno lo hace, así va a llegar a desarrollar prema, estar con Krishna, pero a veces siento que esa entrega ciega no te explica muchas cosas de lo que sucede en verdad con nuestro cuerpo, qué es lo que son nuestra energía y esas cosas. No sé si está bien buscar esas cosas o no. Eso es como mi incertidumbre, porque estoy pegado con ese camino. He logrado despertar más las energías de mis chakras, he sentido otra potencia en mi cuerpo, en mi energía. Yo sé que no se escapa un poco de nuestra filosofía, pero no sé si eso es malo o será bueno. No sé qué opina usted, Bravo. Ah, Prabhupada dice falena pariyate, es decir, por los resultados, tú sabes si algo es bueno o no. Si estás cultivando un árbol de manzana, lo natural es que broten manzanas, no va a brotar otra fruta porque el árbol es de manzana. Por lo tanto, si tus actividades te ayudan a que te levantes temprano, y cantes mejor tus rondas o practiques la vida espiritual, pues está bien, porque no es, la vida es única en cada uno de nosotros. O sea, la vida que tú tienes tu relación con Krishna es única, ocupa un lugar específico. En el capítulo 13 o 19 del Bhagavatam, el primer canto, la partida de Bhismadeva en presencia de los Pándavas, Bhisma le dice, todos, todos tenemos un plan con Krishna y ese plan solo Krishna lo conoce a plenitud. Nosotros podemos entender algo el plan gracias a la misericordia del maestro espiritual. Por eso es importante tener un maestro espiritual, porque de esa manera puede ser que tú seas un gran matemático para el placer de Krishna y todo ese conocimiento lo uses en el servicio devocional. Pero necesitas ayuda de alguien que ya está unos pasos más adelante que tú y que te pueda guiar hacia ese sendero para que no te desvíes, porque eh, existe la posibilidad de desviarse, siempre hay esa posibilidad. Para que esa posibilidad sea atenuada, necesitamos la guía del maestro espiritual. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, ya falleció un devoto que se llama Sadaputa, un gran matemático. He tenido oportunidad de leer sus libros. Él desarrollaba conferencias en Londres, en Harvard, Stanford, acerca de las matemáticas y Krishna. Por ahí yo le voy a pasar a Prabhat Matato los links. Hay algunos artículos de él, algunas clases en YouTube eh, que tal vez puedas ver. Es un gran matemático. Yo también estudié matemática en la universidad, enseñé 21 años, he enseñado lógica en la universidad. Así que no hay problema con tener conocimiento. Todo le pertenece a Krishna. Si tú lo diriges a Krishna, está bien. O
sea, la vida espiritual tiene dos componentes fundamentales, la sinceridad de propósito y la buena asociación. O sea, son como dos rieles por donde el tren de tu vida va a caminar bien. Necesitas asociación simplemente. O sea, ahí está Prabhupada Matato, hay otros devotos con los cuales puedes consultar lo que haces. Chanakya Pandit, que es un sabio de la cultura védica, dice que cuando hay mucha duda, la mejor decisión sale de buenos consejos. Y buenos consejos significa preguntarle a las personas que consideras que te van a dar ese buen consejo. Y de ahí puedes sacar tu conclusión. Pero todo, o sea, si el plan de Krishna es que tú seas un gran matemático y te sintonizas con Krishna a través de la guía de los devotos, pues bienvenido, Manuel. No hay problema. O sea, no se trata de reprimir. Prabhupada dice, la mente siempre desea, siempre piensa, siempre siente. Lo único que tenemos que hacer es dejar de desear, pensar y sentir para gratificar mis sentidos y enredarte más en el mundo material, convertir a eso en sentimientos, pensamientos y deseos para complacer a Krishna y a sus devotos. Lo mismo que te enreda para la vida material es lo mismo que te salva y te lleva a la vida espiritual, si lo haces con la conciencia adecuada y con la guía adecuada. Así que mi consejo es que siempre estés en contacto con los devotos, le compartas tus inquietudes y eso se va a encauzar correctamente. No te preocupes. Así que todo bien. No sé si eso te ayuda. Sí, Hare Krishna, Prabhu, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias, Vaisnavas. Disculpen cualquier limitación. Estoy tratando de ser útil a los devotos. Me gustó mucho la interacción. Este grupo, ¿cómo se llama, Prabhu? Almatato, el nombre. Tuyanti ya, Ramanti ya. Perfecto, un nombre perfecto. La última Ya, línea del 10-9. bien, bien, sí, 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 sí. Muy bien, muy Que bien. no- Entonces, bueno, muchas gracias. No eh, sé si quiere decir bueno, usted, Prabhu. le doy las gracias a usted por compartir con nosotros su experiencia. Me gustaría, después del 18, si usted tuviera tiempo, invitarlo nuevamente. Y bueno, los que quieran despedirse del devoto pueden abrir el micrófono y estemos en contacto. Hare Krishna, que tenga Hare una buena Krishna. noche. Buenas noches, Prabhu. Buenas noches a todos los devotos Hare de... Krishna. Ay, Krishna, Prabhu, muchas Muchas gracias por su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por la Haribol. sabiduría. Gracias también. Hare Krishna, No, Haribol, Gracias, gracias, Haribol, Haribol. nos vemos pronto. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, los que quieran quedarse unos minutos más, puedo seguir conversando con ellos. Algunos quizás son tímidos, no pudieron.